Bueno, estamos grabando para leer el libro de la vida en el capítulo 7, ¿sí, verdad? Ujú. Vamos en el Sí, capítulo 7. Ya leímos la primera parte, nos falta leer la última. Y bueno, solo para recapitular, les quiero compartir que los primeros números se trataron de esta parte en donde la santa estuvo en esta lucha entre el mundo y la oración, entre amistades que no le convenían y y bueno, luego se enferma su padre y ella lo acerca a la oración, lo acompaña en este periodo. Ella dice que deja la oración por ese tiempo. Después nos aconseja que eso es algo que no debemos de hacer, que hay que continuar en la oración, que la oración es la que nos saca del atolladero, ¿no? Y vamos a comenzar a leer a partir del número 17. Ujú. Entonces, Marina, ¿me ayudas con el 17? Yo leo el 18 y así nos vamos. ok. Este padre dominico, que era muy bueno y temeroso de Dios, me hizo harto provecho, porque me confesé con él y tomó a hacer bien a mi alma con cuidado y hacerme entender la perdición que traía. Hacíame comulgar de 15 a 15 días, y poco a poco comenzándole a tratéle de mi oración. Díjome que no la dejase, que en ninguna manera me podría hacer sino provecho. Comencé a tornar a ella, aunque no a quitarme de las ocasiones, y nunca más la dejé. Pasaba una vida trabajosísima, porque en la oración entendía más mis faltas. Por una parte me llamaba Dios, por otra yo seguía al mundo. Dábanme gran contento todas las cosas de Dios, teníanme atada las del mundo. Parece que quería concertar estos dos contrarios, tan enemigo uno del otro, como es vida espiritual y contentos y gustos y pasatiempos sensuales. En la oración pasaba gran trabajo, porque no andaba el Espíritu Señor sino esclavo, y así no me podía encerrar dentro de mí, que era todo el modo de proceder que llevaba en la oración, sin encerrar conmigo mil vanidades. Pasé así muchos años, que ahora me espanto qué sujeto bastó a sufrir que no dejase lo uno a lo otro. Bien sé que dejar la oración no era ya en mi mano, porque me tenía con las suyas el que me quería para hacerme mayores mercedes. Bien, miren, aquí ella nos está diciendo, después de que muere su padre, el confesor que confesaba a su padre era un dominico. Es este mismo padre dominico del que nos habla ahorita. Y ese padre dominico era Vicente Barrón. Ujú. Este padre le hizo mucho bien porque dice que le dijo que regresara a la oración y que comulgara cada 15 días. Recuerden que antes no se podía comulgar como nosotros podemos hacerlo ahora del diario. Entonces, bueno, esto de comulgar cada 15 días era algo bueno para ella. Y dice que, pero aún así pasaba una vida trabajosísima porque en la oración entendía más sus faltas. Y sí, cuando vamos a la oración entendemos nuestras faltas, ¿no? Porque es Dios que nos ilumina y entonces vemos hasta las pequeñas motitas que hay dentro de nosotros. Y dice, y dice la santa, me daba gran contento todas las cosas de Dios y me tenían atadas a las del mundo. Por eso dice que en la oración pasaba mucho trabajo, porque el espíritu no era señor, sino esclavo. ¿Esclavo de qué? De todos sus gustos, de todos sus contentos y de todas las sensaciones que le causaba el mundo. Ujú. No, no estaba completamente entregada al Señor, sino que estaba con estas ataduras. ¿Sí? Y después dice que así pasó muchos años, pero dice, bien sé que dejar la oración no estaba en mi mano porque me tenía con las suyas el que me quería para hacerme mayores mercedes, ¿no? Aquí se da cuenta que es ella la que fallaba, pero el Señor la tenía en sus manos para hacerle mayores mercedes. Vamos a ver cuáles son esas. Número 18. Oh, válgame Dios. Si hubiera de decir las ocasiones que en estos años Dios me quitaba y cómo me tornaba yo a meter a ellas,
y de los peligros de perder del todo el crédito que me libró. Yo a hacer obras para descubrir la que era y el Señor encubrir los males y descubrir alguna pequeña virtud si tenía y hacerla grande en los ojos de todos, de manera que siempre me tenían en mucho. Porque aunque algunas veces se traslucían mis vanidades, como veían otras cosas que les parecían buenas, no lo creían. Y era que había ya visto el sabedor de todas las cosas, que era menester así, para que en las que después he hablado de su servicio, me diesen algún crédito, y miraba su soberana largueza, no los grandes pecados, sino los deseos que muchas veces tenía de servirle, y la pena por no tener fortaleza en mí para ponerlo por obra. Se da cuenta que el Señor siempre la cuidó y que ella, Dios le quitaba de las ocasiones y ella se ponía en ellas, ¿no? Decía que los demás la tenían en buena, pensaban bien de ella, pero ella sabía que estaba pues en estos pasatiempos del mundo, ¿no? Y, y bueno, ella hace una reflexión y dice, yo creo que esto lo hizo Dios porque sabía que era necesario para que se me diera algún crédito para lo que después siguió, ¿no? Que fue pues ser ella con las fundaciones, los escritos que nos dejan, ¿no? Como doctora de la iglesia. Así es la reflexión que ella tiene. Y dice que Dios veía no los pecados, sino los deseos que ella tenía de servirle y la pena por no tener la fortaleza en ella para ponerlo por obra. ¿No? Esa es la reflexión que hace en este número. Número 19. Oh Señor de mi alma, ¿cómo podré encarecer las mercedes que en estos años me hicisteis? Y cómo en el tiempo que yo más ofendía, en breve me disponíais con un grandísimo arrepentimiento para que gustase de vuestros regalos y mercedes. A la verdad, tomabais, Rey mío, el más delicado y penoso castigo por medio que para mí podía ser, como quien bien entendía lo que me había de ser más penoso. Con regalos grandes castigabais mis delitos. Y no creo, digo desatino, aunque sería bien que estuviese desatinada, tornando a la memoria ahora de nuevo mi gratitud y maldad. Era tan más penoso para mi condición recibir mercedes cuando había caído en graves culpas que recibir castigos, que una de ellas me parece cierto me deshacía y confundía más y fatigaba, que muchas enfermedades con otros trabajos hartos juntas, porque lo postrero veía lo merecía y parecía me pagaba algo de mis pecados, aunque todo era poco, según ellos eran muchos, mas verme recibir de nuevo mercedes, pagando tal mal las recibidas. Es un género de tormento para mí terrible, y creo para todos los que tuvieran algún conocimiento o amor de Dios. Y esto por una condición virtuosa lo podemos acá sacar. Aquí eran mis lágrimas y mi enojo de ver lo que sentía, viéndome de suerte que estaba en víspera de tornar a caer, aunque mis determinaciones y deseos entonces, por aquel rato, digo, estaban firmes. Bien, vean, es una declaración muy hermosa la que nos hace en este número, ¿no? Ella nos dice que ella, entre más ofendía al Señor, Dios la disponía con mucho arrepentimiento para que gustase de los regalos y mercedes que él le daba, ¿no? Se daba cuenta que se caía, ¿no? Que tenía pecados, pero que el Señor la disponía con arrepentimiento y luego le daba mercedes. Y ella lo dice, con regalos grandes castigabas mis delitos. Y luego nos lo explica. Era tan más penoso para mi condición recibir mercedes cuando había caído en graves culpas que recibir castigos, ¿no? Ella se daba cuenta que había caído en graves culpas y que en lugar de que
recibiera un castigo como enfermedades o fatigas, el Señor le daba regalos. Dice, pagando tan mal las recibidas es un género de tormento para mí terrible. Aquí eran mis lágrimas y mi enojo de ver lo que sentía, viéndome de suerte que estaba en vísperas de tornar a caer, aunque mis determinaciones y deseos entonces por aquel rato estaban firmes. Se daba cuenta de todos los regalos que Dios le hacía a pesar de que ella se caía, ¿no? Y el Señor le regalaba, pues eso, regalos, ¿no? Con grandes regalos castigabas mis pecados. Número 20. Gran mal es un alma sola entre tantos peligros. Paréceme a mí que si yo tuviera con quien tratar todo esto, que me ayudara a no tornar a caer, siquiera por vergüenza, ya que no la tenía de Dios. Por eso aconsejaría yo a los que tienen oración, en especial al principio, procuren amistad y trato con otras personas que traten de lo mismo. Es cosa importantísima, aunque no sea sino ayudarse unos a otros con sus oraciones, cuanto más que hay muchas más ganancias. Y no sé yo por qué, pues de conversaciones y voluntades humanas, aunque no sean muy buenas, se procuran amigos con quien descansar y para más gozar de contar aquellos placeres vanos. No se ha de permitir que quien comenzare de veras a amar a Dios y a servirle, deje de tratar con algunas personas sus placeres y trabajos que de todo tienen los que tienen oración, porque es de verdad, porque si es de verdad la amistad que quieren tener con su majestad, no hayan miedo de vanagloria, y cuando el primer movimiento le acomete, salga de ello con mérito. Y creo que el que tratando con esta intención lo tratare, que aprovechará a sí y a los que le oyeren, y saldrá más enseñado, aun sin entender cómo, enseñará a sus amigos. Bueno, pues ella nos explica aquí cómo pasó todo esto ella sola y aconseja que, que les, que le gustaría que todos los que comienzan oración procuren amistad y trato con personas que traten de lo mismo, para ayudarse unos a otros, siquiera con la oración. Pero si se trata de poder compartir, no se tenga miedo de vanagloria, porque si es de verdad la amistad que quiere tener con su majestad, no haya miedo de vanagloria, puesto cuando, si bien el primer movimiento que acometa de ella, salga de ello con mérito. Además, el poder compartir con los demás lo que nos pasa en la oración, aprovechará a nosotros y a los que lo oyeren, y saldrán con más enseñanza, aun sin entender cómo enseñará a sus amigos. Y bueno, pues creo que esto lo podemos ver aquí, ¿no? Cuando nos ayudamos unos a otros. Número 21. El que de hablar en esto tuviere vanagloria, también la tendrá en oír misa con devoción, si le ven, y en hacer otras cosas que, so pena de no ser cristiano, las ha de hacer y no se han de dejar por miedo de vanagloria. Pues es tan importantísimo esto para almas que no están fortalecidas en virtud, como tienen tantos contrarios y amigos para incitar al mal, que no sé cómo lo encarecer. Paréceme que el demonio ha usado de este ardid como cosa que muy mucho le importa, que se escondan tanto de que se entienda que de veras quieren procurar amar y contentar a Dios, como ha incitado se descubran otras voluntades malhonestas, con ser tan usadas que ya parece se toma por gala y se publican las ofensas que en este caso se hacen a Dios. Ujú. Bueno, pues dice, no teman que sea vanagloria y poder hablar de todo esto que el Señor nos va haciendo en la oración, porque dice, si esto fuera vanagloria, entonces también sería vanagloria oír misa con devoción, si se les ve, y en hacer otras cosas que so pena de no ser cristiano, las ha de hacer y no se han de dejar de hacer por miedo a vanagloria, ¿no? Entonces, no hay que dejar de hacer estas cosas por miedo a vanagloria, porque pues sería como dejar
de ir a misa porque se nos ve que somos muy devotos, ¿no? Entonces dice ella, no, hay que seguir en esto. Y porque parece que este es un ardid que usa el demonio para que no nos reunamos y hablemos de estas cosas que Dios hace en nosotros, ¿no? Eh, Eso es lo que dice de este número. Número 22. No sé si digo desatinos. Si lo son, vuestra merced, está hablándole al padre García de Toledo, que es el que le dijo que escribiera el libro de la vida, eh, las rompa. Y si no lo son, le suplico ayude a mi simpleza con añadir aquí mucho, porque andan ya las cosas del servicio de Dios tan flacas que es menester hacerse espaldas unos a otros, los que le sirven para ir adelante, según se tiene por bueno andar en las vanidades y contentos del mundo. Y para esto hay pocos ojos, y si no, y si uno comienza a darse a Dios y hay tantos que murmuren que es menester buscar compañía para defenderse, hasta que ya estén fuertes en no les pesar de padecer, y si no, veránse en mucho aprieto. Paréceme que por esto debían usar algunos santos irse a los desiertos, y es un género de humildad no fiar de sí, sino creer que para aquellos con quien conversa le ayudará Dios, y crece la caridad con ser comunicada, y hay mil bendiciones que no los osaría decir si no tuviese gran experiencia de lo mucho que van en esto. Verdad es que yo soy más flaca y ruin que todos los nacidos, mas creo no perderá quien, humillándose, aunque sea fuerte, no lo crea de sí, y creyere en esto a quien tiene experiencia. De mí sé decir que si el Señor no me descubriera esta verdad y diera medios para que yo, muy ordinaria, tratara con personas que tienen oración, que cayendo y levantando iba a dar de ojos en el infierno, porque para caer había muchos amigos que me ayudasen, para levantarme hallábame tan sola que ahora me espanto, como no me estaba siempre caída y alabo la misericordia de Dios, que era solo el que me daba la mano. Sea bendito por siempre, jamás. Amén. Bueno, aquí, aquí le vuelve a decir al padre García de Toledo que a lo mejor está diciendo desatinos, pero pues ella dice que lo que se necesita es hacernos espaldas unos con otros, ¿no? Los que están en este camino de oración, puesto que hay muchas personas que murmuran cuando están en este camino y que es necesario poderse hacer espaldas para defenderse unos a otros, para apoyarse unos en otros. Dice, porque además, estando en comunidad, la caridad crece con ser comunicada, ¿no? El amor hacia Dios crece cuando compartimos entre nosotros lo que nos va sucediendo en la oración, en este camino, ¿no? Eso va creciendo. Y dice, y nos habla de ella, de lo que a ella le pasó, que ella iba cayendo y levantándose, dice, y que había muchas personas que le ayudaban a caerse, pero muy pocas a levantarse, si no era porque Dios siempre estuvo con ella. Entonces eso es lo que aconseja, que nos hagamos espaldas unos con otros los que empezamos por este camino de la oración, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí termina nuestro capítulo número 7. Voy a dejar de grabar.